Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez. Estás En Busca de Virtud y en esta mañana comenzamos el lunes con un devocional que le titulé ¿Es Jesús un método? Espero que hayas tenido muy buen fin de semana. El mío estuvo fabuloso. Le doy gracias a Dios por su infinito amor y su misericordia. Yo estoy aquí en mi salón, está frío, pero estamos alegres y agradecidos con Dios porque es bueno y su bondad es para siempre. Amén. Vamos a orar antes de introducir el tema de esta mañana para aprovechar el tiempo al máximo porque corre rapidísimo. Así que ahí donde tú estás, acompáñame a orar. Voy a usar mi chal para poder orar con ustedes. Padre bueno, Padre maravilloso, misericordioso, clemente y compasivo, estamos agradecidos al ver tu bondad y al ser testigos de tus infinitas maravillas, Señor. Nos regocijamos y alegramos en ti. Tú eres, Señor, el gozo de nuestra vida, la razón de nuestro existir. Eres tú nuestra plenitud. En esta hora te pedimos un cambio de mente a través de tu palabra, Señor. Sabemos que la mente es el campo de batalla donde el enemigo viene a querer imprisionar al humano, pero tú con el poder de tu palabra abres las puertas de las cárceles y lo haces todo nuevo. Así que te ruego que me hables, Señor. En el nombre de Jesús sea tu nombre glorificado siempre. Amén y amén. Amén. Dios es bueno y es importante que tengamos presente ese principio de que Satanás usa la mente como campo de batalla y es ahí donde libramos todas nuestras guerras. Y si no estamos conscientes de la necesidad de un metanoeo, de un cambio de mente, no va a haber ni victorias ni el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Somos engendrados por la palabra y es necesario que esa mente sea renovada a través de la palabra de Dios. Así que le titulé a este mensaje ¿Es Jesús un método? Y vamos a iniciar con el libro de Juan 14:6 que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay pérdida en eso, es bien claro. Entonces cuando nos vamos a ver la definición de camino, vemos que camino es dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Palabra camino viene del celta camin y de cam, que quiere decir paso, caminata, caminante o caminar. Pero cuando me fui a buscar la definición de paso, encontré entre ellas la palabra método. Entonces, para entender un poco lo que estamos hablando en esta mañana y poder avanzar por causa del tiempo, método se traduce o tiene como significado modo de decir algo, en el orden en el que se hacen las cosas. Es un modo de obrar o de proceder, es un hábito o una costumbre o es los dos juntos que cada persona tiene para hacer algo, para llevar a cabo una labor. Entonces, el camino es la dirección que te va a llevar a donde quieres llegar. Por ejemplo, si usted quiere llegar, si estuviera donde yo estoy en la ciudad de Yuba City, California, y usted está ubicado fuera de mi casa y me dice, oye, discúlpame, ¿dónde está Target? Entonces yo le voy a decir, oh, está bien cerca, mira, vas a llegar a la esquina. Una vez que llegues a la esquina vas a dar vuelta a la derecha y vas a caminar la distancia de 4 calles. Cuando llegues al arbolito que tiene manzanas, ahí vas a dar vuelta a la derecha 2 calles y ya llegaste a Target, así que no tiene pierde. Entonces la persona toma la dirección que yo le di y empieza en esa misma dirección hasta seguir los pasos que le indiqué para llegar a donde quiere llegar, a su destino programado en su mente. Entonces, muchas veces no entendemos que Jesús es el camino, Él es la dirección
que necesitamos llevar porque Él es el que nos va a llevar al Padre. Entonces, Él claramente dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Y quiero aclarar esto porque muchas veces, de forma intencional o no intencional, podemos crear nosotros nuestro camino dentro del camino. Entonces, Jesús es el método, pero a veces podemos usar a Jesús como un método, no como el método para llegar al Padre. Y recuerde que la palabra método es la forma de decir las cosas, el orden en el que hacemos las cosas, modo en el que obramos o hábitos y costumbres que tenemos para llevar a cabo una labor. Entonces a veces tenemos nuestra propia manera de proceder y pensamos que estamos en el camino, llevando a Jesús como método, y estamos tal vez equivocados. Entonces, en ese orden de ideas, creo que de forma inconsciente, el creyente ha creado fórmulas de fe. Ve a Jesús como su meta única, no principal, sino como su única meta. Pero aunque Jesús es su meta, no seguimos a Jesús como el método para llegar al Padre, como lo que Él es, sino que creamos derivados de esto. Entonces, yo hice esta gráfica que usted tiene delante de usted. A ver, déjame ver si puedo hacer esto. Perfecto. Entonces, creamos fórmulas de fe. Dice, los métodos pueden definirse como estrategias, procedimientos y técnicas que encaminan la acción hacia un objetivo específico. Es decir, conforman acciones determinadas y precisas que permiten la obtención de cierto resultado o finalidad. En otras palabras, creamos fórmulas como la que usted ve enfrente, que es métodos para estratégicos. Por ejemplo, vamos a ver una estrategia, vamos a ver un método para resolver un problema en el mundo matemático. Lo que usted está viendo enfrente de usted es una función, y en ella hay una fórmula que dice que si sumas A plus B te va a dar igual a C. Entonces, vamos a resolver ese problema. A plus B le vamos a dar valor. A va a llevar el valor de 2 y B va a llevar el valor de 2. Y lo vamos a meter dentro de la fórmula, que usted la puede ver a su lado derecho. Ahora que le dimos valor, ese valor de 2 va a llevar una potencia de 2. Entonces, 2 a la potencia de 2 te va a dar 4. Más 2 a la potencia de Dios te va a dar 4. Ahora sumémoslo junto. 4 más 4 nos va a dar igual a 8. Pero aún no hemos llegado. Ese 8 tiene que multiplicarse a la potencia de 2. 8 por 8 son 64. Entonces, el valor de C es 64. Entonces, nosotros pudiéramos usar lo mismo en el Evangelio. Bueno, oración más servicio a la potencia de ayuno va a ser igual a bendición. Sacrificio más diezmo igual a la eternidad con Cristo. Entonces, ese es un método que hemos creado. Es una estrategia. Es una fórmula de fe. Y esas fórmulas de fe parecieran buenas, porque parecieran que nos acercan a Dios, a Cristo, a hacer la voluntad del Padre. Pero podemos estar lejos de esa verdad si estamos usando esos principios bíblicos como un método y no a Cristo como el método para llegar al Padre. Y para hablar un poco más profundo de esto, me gustaría leer el libro de Hechos. Y miren lo que dice el libro de Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Tenga en cuenta que él estaba atónito de ver de que al mensaje del evangelio, hombres y mujeres en cantidades grandes estaban viniendo a Cristo. Tenga en cuenta de que él se unió inmediatamente a esta innovación. Se unió a la predicación, a la enseñanza de Felipe. Entonces dice que mientras se le apegaba a Felipe, miró las grandes señales y los grandes milagros que hacían y lo sorprendían. O sea, lo sigue la gente, causan asombro. Esto es impresionante. Esto es necesario observarlo, porque si recuerdan, la parte inicial dice que Simón engañaba a la gente y la gente le seguía a él. Y él tenía una fama en ese lugar, tenía la fama de que podía sanar, tenía la fama de grande y engañaba a las personas con magias. Y lo había hecho ya por mucho tiempo. Entonces él estaba acostumbrado a ese tipo de atención y le gustaba ese tipo de atención que llevaba. Miren lo que continúa sucediendo. Él quedó atónito. Dios enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pecado porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondió entonces Simón y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho sobre mí venga. Entonces, quiero hablar un poco de que cuando él hacía su magia, refiriéndome a Simón, él usaba sus manos para hacer esos trabajos mágicos. Cuando él nota, pone atención y se da cuenta que por la imposición de manos es dado el Espíritu Santo, él dice: eso es fácil, eso yo lo puedo hacer, solo enséñame cómo, dime el método, dime cuál es la fórmula. Dime cuáles son los pasos que debo de llevar y yo lo voy a hacer. Entonces, ese fue el pecado de Simón, que quiso entender lo espiritual de forma natural. Y así como lograba fama y atención y reconocimiento de la gente, pensó que podía hacerlo en el evangelio y se quiso corromper el evangelio. Quiso ensuciarlo con sus hábitos, con sus costumbres, con las estrategias que él usaba antes, que le funcionaban. Entonces él decía: yo puedo tener la misma fama que ustedes tienen, el mismo seguimiento de las personas que ustedes tienen, solo dame ese método que tú estás usando. Entonces eso es peligroso, porque ahora Simón quería ver a Jesús como un método para alcanzar algo personal, pero no como el camino al Padre, no como el método al Padre. Entonces, por eso nosotros seguimos los pasos de Jesús, no el método de Jesús. Entonces, mire, Pedro y Juan habían caminado con Jesús, habían tenido esa relación cercana con Jesús. Ellos sabían los principios bíblicos, no para sacar beneficio de ellos, sino que sabían que era un acto de obediencia.
mientras que Simón lo vio como un método para fama, para dinero, para que la gente le siguiera siguiendo. Entonces no podemos traer lo que hacíamos antes de Cristo, ahora dentro de Cristo, como un método. Todos los actos, planes y servicio que demos a Dios tiene que ser siempre inspirado por el Espíritu de Dios. Porque todo método que no viene inspirado por el Espíritu de Dios, por muy bien que se vea, es vano, es perecedero, no dará fruto. Entonces Juan 14:16 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí es donde rogamos que Dios nos dé entendimiento de discípulos y que nos explique su palabra. Porque dice: yo soy la verdad. La verdad quiere decir realidad. Entonces, Jesús es una realidad. Entonces, si cuando estamos haciendo un servicio a Dios no se refleja Jesús, Jesús no es nuestra realidad. Es un método que estamos implementando, que se ve como bueno, que se ve como honesto, pero no necesariamente es lo que necesita hacer. Dame un segundo que están tocando a la puerta. Muy bien, entonces Jesús es la verdad, es la realidad. Entonces en todo lo que hagamos se tiene que ver la realidad de Él. Entonces Dios Padre determinó que Jesús sea el portador de todas las cosas espirituales. Entonces Él es el portador de todo lo espiritual. Y si como resultado no estamos recibiendo la llenura del Espíritu Santo, entonces es un método humano que va a perecer, de una forma o de otra va a perecer. Entonces cuando alguien toca a Jesús, toca la realidad de todas las cosas espirituales. Entonces el hombre ha reemplazado a Jesús, el camino, con muchas otras espiritualidades, aun cuando el hombre piensa que tales cosas le agradan a Dios o son buenas o llevarán un fruto. Debido a esto, tales cosas no proporcionan una verdad, no proporcionan una ayuda espiritual al hombre. Entonces, ¿Jesús es un método o Jesús es el método? Entonces, hoy quiero aclarar, Jesús no es un método. Jesús es el método. Jesús es el camino. Entonces, mire, Jesús es el camino y separados de Él, nada podemos hacer. Yo puse una serie de preguntas para que usted las pueda ver allí. ¿Qué es lo que seguimos? ¿Estás tocando a Cristo o a un método? ¿Es Cristo a quien encuentras al final de todo lo que elaboras? Si es Cristo, estás tocando la vida. Si no, entonces estamos tocando métodos muertos que son vanos y que son inservibles, y por muy buenos que parezcan, algo que no va a aprovechar para nada. Hoy Cristo se muestra a nosotros de forma espiritual, se relaciona con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando Jesús es el camino en tu vida, hay en ti una riqueza espiritual que no solo te enriquece a ti, sino que enriquece a otros. También te lleva a instruir a otros en las cosas del reino, en lo que al reino le pertenece, lo que le incumbe al reino. No ningún principio que te beneficiaría a ti en ninguna forma.
Cuando la riqueza de Cristo está en el corazón del hombre, hay un consejo sabio para el necesitado. Hay una palabra de consuelo para el que está necesitado de consuelo. Hay alabanzas, hay cantos, hay himnos, hay alegrías. Hay actitudes espirituales como la gratitud, el perdón, el amor. Entonces el Padre nos dio a Cristo no con palabras persuasivas, sino nos dio la persona, la misma persona de Cristo. No un mensaje bonito, no. El verbo se hizo hombre para que ahora los hombres podamos seguir a Cristo de regreso a casa. Entonces, avancemos un poco. Hace un tiempo comencé a ver una serie en YouTube que se llaman Los Generales de la Fe. Es una serie de testimonios de hombres y mujeres de los 1800, 1900 que causaron conmoción en la tierra con su servicio a Dios. Hombres y mujeres que se negaron a sí mismos y sacrificaron sus vidas, o sea, su vida personal, sus deseos personales, por el deseo del corazón de Dios. Y cada vez que yo escuchaba uno de esos testimonios, mi corazón ardía y decía, wow, yo quiero servir a Dios de esa forma, a ese nivel. Y ponía atención al primer testimonio y decía, ¿cuál es la fórmula para que Dios me use como usó a tal persona? Y ponía atención a los pasos que esa persona tomó, a los detalles que esa persona mencionaba para que Dios la usara. Y decía, esa es la fórmula. Esa es la estrategia que debo de llevar. Ese es el método que debo realizar. Y escuchaba otro testimonio y decía, no, este mejor. O mejor, para que sea más efectivo, los voy a combinar a los dos. Y empecé a combinar y a retener en mis notas esos elementos, esos pasos que me iban a ayudar a que Dios me usara de la misma forma como yo estaba escuchando en estos testimonios de los generales de la fe. Pero el Espíritu de Dios, de una forma muy hermosa y difícil de entender en su inicio, me enseñó de que no son métodos humanos. Lo que hizo con la señorita A, o con la señorita B, o con la señorita C, no es lo mismo que quiere hacer conmigo. Las circunstancias de cada una fue diferente. Los tiempos de cada una fue diferente. Las corrientes del mundo de ese tiempo eran otras. La personalidad, el plan, el sueño con el cual Dios creó a esa persona era único. Entonces, no puedo usar los pasos que ellas hicieron como un método para que Dios me use. Tengo que ir a Jesús y preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Y a dónde quieres que vaya? Entonces, si hacemos eso, Jesús es el método. Pero si queremos imitar los pasos de otros, entonces es tu método dentro del método que es Cristo Jesús. Entonces, dice, si lo que hallo fue un método, seguirás cayendo. Fracasado. Hay un hombre del cual aprendí su testimonio que se encontró con otro y en su momento discutieron. Se dijeron palabras ofensivas, hirientes, palabras resonantes. Uno de ellos, cuando se va triste y dice, no puedo quedarme así, tengo que pedir perdón. Y escribe una carta. Y cuando está escribiendo, cuando estaba escribiendo la carta, dijo, querido amigo, me arrepiento por cómo te traté. Me siento muy mal. No me gustaría volverlo a hacer. Y envía la carta y dice, no, esto se va a tardar en llegar. Mejor le llamo. Y le llama, le dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Quería hablar contigo. Fíjate que me siento muy mal y quería pedirte perdón. No, pero esto no es correcto. Mejor voy a ir a visitarte. Quiero ir a hacerlo en persona. Y cuando va a ir a hacerlo en persona, entra al lugar, ve a la persona cara a cara
vuelve a revivir los sentimientos, emociones y enojos que había experimentado la primera vez. Se irrita de la misma forma que la primera vez y dice, ¿sabes qué? No te mereces que yo te pida una disculpa. Y se da la vuelta y se va. Eso indica que él estaba tratando de usar un método para que su conciencia se calmara. Pero no estaba usando a Jesús como método, decir, Jesús, me siento molesto, me siento ofendido, pero también me siento mal. Mi conciencia me dice que he hecho mal. Quiero arrepentirme, Jesús, pero yo no puedo dejar esta emoción, este sentimiento, esta congoja, esta fuerza dentro de mí. Yo necesito que me ayudes, por favor, arranca esto de mi corazón. Lo rindo. No lo necesito, porque toma tu lugar y yo no quiero que nada tome tu lugar. Entonces viene el Espíritu de Dios y arranca eso del corazón. Entonces cuando hubiera ido a ver a la persona, en lugar de haber sentido la misma incomodidad, hubiera sentido amor, hubiera sentido amistad, hubiera sentido ese ferviente deseo de reparar lo que se había perdido. Entonces, cuando usamos a Jesús como un método, es cuando decimos, yo amo a Dios, pero no puedo perdonar. Entonces, recordemos que perdonar no quiere decir volver a ser los mejores amigos. No. Quiere decir ya no tener ese sentimiento negativo. Que cuando veas a la persona, aunque la veas de lejos, digas, ya no siento eso. Siento que le amo, le tengo aprecio. La relación no puede ser tan estrecha, pero oro por él. Genuinamente me preocupa que esté bien. Y es todo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando te das cuenta si Jesús es el método, el camino, o es un método que tú estás creando. Entonces, los hijos de Dios no son el producto de métodos o estrategias. Los hijos de Dios son engendrados por la palabra. Entonces, si tu método es Cristo, todo va a ir bien. Pero si tu método es un derivado del método, aunque se vea bien, será una receta carente de vida. Entonces, no se producen hijos por métodos, se producen hijos porque siguen la enseñanza, porque la abrazan. Mira lo que dice Santiago 1:18. El ejercicio de la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y verdad quiere decir realidad. Nos hizo nacer porque su palabra se hace realidad en nosotros, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces Salmos 119:160 dice, la suma de tus palabras es verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces, la comprensión de un método no puede salvarnos. Es solo la suma de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es solo conocer a Cristo el que puede salvarnos. La verdad no es la explicación de algo. La verdad es que se haga realidad en nosotros. Quiero finalizar con esto por cuestión de tiempo. Lucas 8:45 al 47. Una mujer que tenía flujo de sangre, enferma por muchos años, escuchó que Jesús pasaba por allí. Decidió salir a su encuentro y aunque muchos le apretaban, ella hizo lo posible por tocarle. Y mira lo que dice este pasaje. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder de mí. Entonces, alguien me tocó a propósito. Alguien me tocó con intención. Vino a tocarme a mí como el camino para su sanidad. No vino a tocar un método, una estrategia humana, vino a mí para su sanidad. Con propósito, con intención, vino a mí y desprendió poder. Entonces, Jesús no es solo una virtud, un método de virtud, o quiero ser más alegre, tener la virtud del gozo, o del dominio propio, de la fe. No, Jesús es la fuente de poder, que cuando lo tocas a propósito,
Trae sanidad a tu vida desde lo profundo de tu ser hasta lo exterior de todo tu ser. Entonces cierro con esto. Salmo 119, capítulo 33 al 42. Enséñame, Señor, el camino de tus estatutos, y los seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mis solaz. Inclina mi corazón hacia tus mandamientos y no hacia las ganancias deshonestas. Aparta de mi vista de todas cosas vanas. Preserva mi vida en tu camino. Confirma tu promesa a este siervo para que seas temido. Líbrame de la afrenta que me aterra, porque tus leyes son buenas. Cómo anhelo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Así podré responder al que me desprecie, porque yo confío en tu palabra. Así que, hermosa familia en Cristo, yo espero que este mensaje haya sido de bendición y que entiendas que debemos de acudir a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que digámosle: Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver todo método que nosotros creamos y lo podamos derribar para que podamos llegar a ti, que eres el camino al Padre. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Buen día.